vamos a empezar con nuestro estudio de los 12 apóstoles que estamos viendo, ¿no? Ya vimos a Pedro, ya vimos a Andrés, ¿ok? Ahora vean, acompáñenme a Mateo 10:2 para que vean quién es el que sigue en la lista. Mateo 10, versículo 2. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Perfecto. Mateo 10, versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Después dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Hasta ahí nos detenemos, hermanos. Entonces, ya vimos Pedro, ya vimos a su hermano Andrés, y ahora nos toca estudiar a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar el día de hoy a los dos, a Jacobo y a Juan. ¿Ok, hermanos? A lo mejor, posiblemente me tarde un poquitito más, voy a tratar que no, pero me gustaría acabar el día de hoy con estos dos hombres. ¿Ok? A Jacobo y a Juan. ¿Ok? Esos dos los vamos a estudiar. ¿Recuerdan, hermanos, que hay 4 listas donde se mencionan a los 12 apóstoles? ¿Quiénes son los 12 apóstoles? Hay 4 listas. Bueno, hermanos, en 2 de esas listas ponen siempre a Jacobo junto a Pedro. O sea, está Pedro y después mencionan a Jacobo. Por ejemplo, aquí lo que acabamos de leer en Mateo 10:2 no está así. Primero mencionan a Pedro, después a quién, después a Andrés y después a Jacobo. Pero hay 2 pasajes que no es así. Hay 2 pasajes que mencionan a Pedro y después a Jacobo. Miren, por ejemplo, acompáñame a Marcos 3:13. Marcos 3, versículo 13. Marcos 3, versículo 13. Dice así, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vean versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Vean, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Después, ¿quién sigue? A Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Se dan cuenta? Aquí está Pedro y después está Jacobo. En Mateo no es así. En Mateo está Pedro, después está su hermano Andrés y después Jacobo. ¿Ok? Pero vean, aquí está Pedro y Jacobo. Otro pasaje es Hechos 1:13. Vean lo que dice Hechos, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13. Hechos 1:13. Dice así, Hechos, capítulo 1, versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba, ¿quién? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y bueno, está la lista de los apóstoles, pero vean, siempre se menciona a Pedro y ¿a quién? Y a Jacobo, juntos. ¿Sí pueden ver esa diferencia, hermanos? Estas listas, hermanos, siempre está Pedro y enseguida Jacobo. ¿Por qué? Porque probablemente esto lo hicieron porque Jacobo tenía habilidades como el segundo líder. Por eso siempre ponían a Pedro. Recuerden, Pedro, ¿quién era? Pedro era el líder de los 12, ¿no? Pero algunos autores después de Pedro ponían a Jacobo porque veían a Jacobo como un tipo de segundo líder. ¿Me entienden, hermanos? Y ahora, es importante mencionar, hermanos, que Jacobo siempre es mencionado antes que Juan. O sea, siempre que vemos en los evangelios, siempre está Jacobo y enseguida está Juan. Solamente una vez está el nombre de Jacobo solito, pero siempre está Jacobo y al lado Juan, su hermano. Y esto, hermano,
Probablemente lo hicieron los actores porque esto nos podría indicar que Jacobo era el hermano mayor. Por manera de respeto siempre se mencionaba al mayor. Entonces por eso mencionaban primero a Jacobo y después a Juan. Y también eso, hermano, nos podía dar, por ejemplo, una luz, por así decirlo, nos podía indicar que Jacobo, por ser el mayor, era como el líder de ellos dos, porque ellos dos siempre están juntos, siempre los vemos juntos a ellos dos. Entonces, de alguna manera, Jacobo, por ser el mayor, era como el líder de ellos dos, ¿no? Entonces, por esa razón, en los evangelios siempre está Jacobo y después Juan. Dos hombres, dos hermanos que son inseparables, siempre están juntos. Y estos dos hermanos, Jacobo y Juan, ¿a qué se dedicaban? ¿Ustedes saben? ¿Cuál era su profesión? ¿Cuál era su trabajo? Ellos eran pescadores. Ellos eran pescadores. ¿Su padre quién fue? Su padre fue Zebedeo, ¿no? Jacobo, hijo de Zebedeo. Su padre era Zebedeo. Zebedeo, hermanos, quizás era conocido por la zona, porque siempre en los evangelios y en la mayoría de las veces siempre hablan Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. O sea, las personas sabían quién era Zebedeo, ¿no? Pero ¿por qué lo sabían, hermanos? Bueno, porque Zebedeo probablemente tenía muchos recursos económicos, probablemente tenía dinero y negocios. Bueno, no probable, tenía negocios. Sabemos que tenía negocios porque él contrató jornaleros. Vean lo que dice Marcos 1:19. Marcos 1. Marcos capítulo 1, versículo 19, ya lo tenemos, dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de ¿quién? De Zebedeo, y a Juan su hermano. Y vean, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó. O sea, Jesucristo pasó por ahí, vio a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, y los llamó. Y vean lo que hicieron estos hombres. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca, ¿con quién? Con los jornaleros, le siguieron. ¿Se dan cuenta? O sea, Jacobo y Juan estaban trabajando, estaban arreglando las redes, y Jesús se acerca a ellos y les dice, vengan, los llama de tiempo completo para ser pescadores de hombres. Y dice las Escrituras que dejaron a su padre Zebedeo junto con los jornaleros, o sea, junto con los trabajadores de ellos. Entonces, podemos ver que ellos tenían un negocio de pesca muy bueno. El negocio de pesca era muy bueno y probablemente lo tenían al norte del mar de Galilea, ese negocio de pesca. Y no solo eso, la familia de Zebedeo, hermanos, tenía un cierto estatus. ¿Por qué? Porque Zebedeo y su familia conocían al sumo sacerdote de la época. Ellos conocían al sumo sacerdote. De hecho, en una historia, hermanos, Juan habla con el sumo sacerdote para que Pedro pudiera entrar al patio del atrio. Vean lo que dice Juan 18, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 15. Ya lo tenemos, perfecto. Dice Juan 18:15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Tengámonos ahí, este otro discípulo era Juan, el hijo de Zebedeo, ¿ok? Que es el mismo autor de este libro, del Evangelio, es el mismo, Juan, ¿ok? Entonces, Pedro y Juan seguían a Jesús y vean, y este discípulo era conocido ¿de quién? Del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, versículo 16. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces, se dan cuenta que Juan tenía cierta relación con el sumo sacerdote. Bueno, algunos escritos, hermanos, de la iglesia primitiva dicen que Zebedeo era levita. Zebedeo era levita, por eso
tenía esa relación con el sumo sacerdote, ¿no? Pero si fuera cierto eso o no, hermanos, la realidad era que Zebedeo sí era muy conocido. Y obviamente la familia de él pues, también era conocido, ¿no? Era conocido su esposa y sus hijos, Jacobo y Juan. Eran conocidos ellos. Entonces, hermanos, vemos que Jacobo pertenecía a una familia conocida y Jacobo se encontraba también en el primer grupo. ¿Recuerdan que están divididos los apóstoles en grupos? Bueno, Jacobo está en este primer grupo, en el grupo más íntimo, el grupo que tienen una relación más íntima con el Señor Jesús. Y sabes, aunque Jacobo fue llamado después que Juan fue el primero que fue llamado por el Señor Jesucristo en el sentido de que Juan, no sé si recuerdan, lo vimos con Andrés. Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Y ellos dos escucharon decir, Él es el Cristo, el Cordero de Dios, ¿no? Y ellos al escuchar esas palabras dicen que se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo, vengan, les voy a enseñar dónde vivo. Y le siguieron, ¿no? Y probablemente el Señor les enseñó muchas cosas porque fue desde las 4 de la tarde hasta muy tarde, probablemente toda la noche que estuvieron con el Señor Jesús. Entonces, ellos dos fueron los primeros en ser enseñados por el Señor Jesucristo, Andrés y Juan, ¿no? Su hermano Jacobo no, su hermano Jacobo fue después. De la misma manera pasó con Pedro, ¿no? Pedro fue después. Cuando el Señor Jesús llegó a Galilea, los encontró trabajando en la pesca y los llamó, ¿no? Les dijo, síguenme, a los 4. Y de ahí para adelante los llamó de tiempo completo. Pero cuando vemos a Jacobo en las Escrituras, hermanos, Jacobo siempre parece como un tipo de sombra. No hay mucha información realmente de Jacobo. Es como una sombra que está ahí. O sea, se menciona a Jacobo, pero no dice mucho de él, ¿no? Pero sí tenemos información, hermanos, que nos ayudan a saber cómo es o cómo era Jacobo, ¿ok? Cómo pudo haber sido Jacobo. Y lo podemos ver, hermanos, principalmente con el nombre que el Señor Jesucristo les puso. Ellos se llamaban Jacobo y Juan, pero el Señor les puso un apodo. Vean, ese apodo está en Marcos 3:17. Marcos 3:17, y eso nos va a hablar mucho tanto del carácter de Jacobo como de Juan, ¿ok? Marcos 3, Marcos 3, versículo 17. ¿Ya? Perfecto. Dice así Marcos 3, versículo 17, vean, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, ¿qué? Boanerges, esto es, hijos del trueno. Así era la personalidad de Jacobo, hermanos. Así tal cual el Señor Jesucristo los llamó, los hijos del trueno. ¿Por qué, hermanos? Porque Jacobo era un hombre celoso, Jacobo era un hombre apasionado, Jacobo era un hombre ferviente, Jacobo tenía mucha iniciativa, hermanos. Y es más, vean que así este carácter que tenía Jacobo como un trueno, ¿no? Explosivo, radiante, fuerte, este carácter que tenía Jacobo y por supuesto también Juan. Vean lo que pasa en Hechos 12:1. Hechos 12, versículo 1. Hechos 12, versículo 1. Dice, por eso mismo día el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarlos. Vean versículo 2. ¿A quién? A Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué le pasó? Lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Como pueden notar, hermanos, Jacobo fue el primer mártir. Fue el primer mártir, pero nota, hermano, que Herodes, al querer perseguir a la iglesia, porque dice aquí que quería perseguir a la iglesia, lo que hizo fue agarrar ¿a quién? Primeramente agarró a Jacobo. Él lo agarró.
Y dice ahí que lo mató a filo de espada. Probablemente, hermanos, esa frase apunte a que le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza, ¿no? Y después de esto, agarraron a Pedro, ¿no? Pero vean la diferencia. A Pedro lo echan ¿en dónde? En la cárcel. ¿Y a Jacobo qué le hacen? Lo matan. ¿Esto por qué, hermanos? Porque probablemente Pedro no era un problema para Herodes. Jacobo sí era el problema. Por eso lo mataron. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto nos hace ver el tipo de hombre que era Jacobo. Jacobo era un hombre fuerte, un hombre celoso por las cosas de Dios, un hombre decidido, un hombre que iba con todo así como un trueno. Por eso a ellos le pusieron los hijos del trueno, porque ellos tenían esa fervosidad, esa cosa ferviente en su ser que los llevaba a hacer las cosas. Y por esa manera, hermanos, fue que mataron a Jacobo. Porque él era así. Quizás hubiera sido más sencillo matar a Pedro porque era el líder, ¿no? Vayan por el líder, vayan por Pedro y mátenlo. Pero Pedro no estaba ocasionando problemas como Jacobo los estaba ocasionando. Por eso lo mataron, hermanos, porque él era un hombre fuerte. Él era un hombre celoso, muy celoso de las cosas de Dios. Así como un hombre en el Antiguo Testamento llamado Jehú. Jehú era un rey de Israel. Vean cómo era Jehú, porque igual era Jacobo. Segunda de Reyes 9:20. Vean cómo era este hombre Jehú, rey de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 20. Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Segunda de Reyes, un libro histórico. Capítulo 9, versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 20. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice. Segunda de Reyes 9, 20. El atalaya volvió a decir, también éste llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nismi, porque viene, ¿qué? Impetuosamente. O sea, viene con mucha energía. Así también era Jacob. Jacob tenía mucha energía. Era como un trueno. Tenía mucha energía. Entonces, aquí viene Jehú con mucha energía, impetuosamente. Versículo 22, vean lo que dice. Versículo 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó. Dense cuenta, hermanos, cómo era Jehú. Jehú, como decimos nosotros, ¿no? Aquí en México, Jehú no tenía pelos en la boca. Él decía las cosas como eran, ¿no? Joram quería paz y Jehú le dijo, ¿qué paz? ¿No? Tu madre es así, así, así. ¿Qué paz? ¿No? Entonces el otro se espantó y huyó. Pero vean, Jehú, hermanos, era celoso del Señor, celoso de las cosas del Señor. Y en esta historia, hermano, sí matan a la casa de Acab y todos los sacerdotes de Baal son echados de la tierra. Sacan a todos los adoradores de Baal. Pero sabes, hermano, este celo por el Señor al final fue un celo egoísta. Fue un celo egoísta. Porque su pasión que tenía Jehú, hermanos, era una pasión descontrolada. Era tan grande su celo que se descontrolaba, hermanos. Y este hombre se volvió un hombre sanguinario. Un hombre sanguinario. Vean, ahí adelante en 2 de Reyes 10, 31. 2 de Reyes, capítulo 10, versículo 31. Hay un capítulo adelantito, ¿ya lo tenemos? 2 de Reyes 10, 31 dice, mas Jehú, vean, no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. ¿Ven? Jehú era celoso de las cosas de Dios, lo vimos un capítulo atrás, no dio tregua a nada, pero al final ese celo lo llevó a descontrolarse y a pecar en contra de Dios, a ser un hombre egoísta. Bueno, hermanos, así era Jacobo. Así era Jacobo, un hombre celoso por las cosas de Dios.
Y hermanos, Jacobo tenía esas tendencias sanguinarias también. En una dosis muy pequeña, Jehú tenía esa tendencia hasta acá y Jacobo la tenía abajo, pero Jacobo tenía esa tendencia sanguinaria también. Él la tenía. La pregunta que tenemos que hacer es, hermanos, ¿Dios puede usar a alguien así? ¿Con tendencias sanguinarias? ¿Con tendencias de querer matar así a alguien? ¿Dios puede usar a alguien así? La respuesta es sí. Sí. Vamos a ver algunos ejemplos de la actitud de Jacobo. Vean cómo era Jacobo. Vean Lucas 9:51. Lucas 9:51. Para que vean cómo que era igual que Jehú. Lucas 9:51. ¿Ya lo tenemos? Dice Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, el Señor Jesucristo, ¿no? Se preparó para ir a Jerusalén cuando obviamente ya iba a ir a los cielos. Vean, pero versículo 52 dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. O sea, la idea, hermanos, era que estos samaritanos oyeran el mensaje que Cristo ya venía, ¿no? O sea, Cristo se preparó y dijo, voy a ir a Jerusalén, pero voy a pasar por esta aldea de los samaritanos. Vayan ustedes, mensajeros, vayan y preparen todas las cosas y díganle a los samaritanos que ya voy a ir para allá. Ese fue el trabajo que tenían que hacer estos mensajeros. Pero vea lo que pasó, versículo 53, versículo 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, los samaritanos no los recibieron, no los quisieron. ¿Esto por qué, hermanos? Porque los samaritanos odiaban a los judíos y odiaban también a Jerusalén. Ahí había una lucha en su historia, ¿no? Tanto los samaritanos odiaban a los judíos como los judíos a los samaritanos, ¿ok? De hecho, los samaritanos no querían a Jerusalén porque ellos tenían su propio lugar de adoración. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Ellos adoraban en ese monte, ellos tenían su propio lugar de adoración. Y por los problemas que tenían con los judíos, hermanos, probablemente a estos mensajeros les fue muy mal. Probablemente a ellos los sacaron a piedrazos, a lo mejor los corrieron con maldiciones y seguramente, hermanos, les fue muy mal a estos mensajeros porque eran dos naciones, dos pueblos que no se querían, ¿no? ¿Y qué pasó? Estos hombres seguramente regresaron con Jesús y le dijeron, Jesús, no te van a recibir en esa aldea, no te van a recibir, a nosotros ya nos corrieron y a ti no te van a recibir. Y aquí, hermanos, se presentan los hijos del trueno. Aquí se presenta Jacobo y Juan. Vean lo que dice versículo 54. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, ¿quién? Jacobo y Juan. Escuchen lo que le dijeron al Señor. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vean las palabras de estos hombres, hermanos. Estos hombres simplemente dijeron, Señor, ¿quieres que los quememos? ¿Se dan cuenta que era un hombre sanguinario? ¿Quieres que los matemos? ¿Quieres que los quememos? Como Jacobo era el gran misionero, dijo, traigamos a todos los incrédulos y consumámoslos, así como Elías lo hizo, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermanos? Jacobo era un hombre sanguinario. Y también aquí te hace ver que el héroe bíblico de Jacobo era Elías, ¿no? Jacobo conocía muy perfectamente lo que había hecho Elías, ¿no? Nos hace ver que él leía a Elías, nos deja ver que a lo mejor de alguna manera se sentía identificado con Elías, porque lo cita, ¿no? Así como Elías tenía presente a Elías, ¿no? Pero vean, hermanos, realmente estos hombres eran sanguinarios, querían quemar a los incrédulos, a los samaritanos. Pero vean versículo 55. Entonces, volviéndose el Señor Jesucristo, los reprendió diciendo,
vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús, hermanos, los reprende y les dice en otras palabras, ese espíritu no es el de ahora. El espíritu que usó Elías no es el espíritu de ahora. No se aplica para hoy. Hoy no es el tiempo del juicio para las naciones impías. Hoy es el tiempo del nuevo pacto, ¿no? Les decía el Señor Jesucristo. Vean versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. ¿Se dan cuenta? No era el tiempo de Elías, el tiempo de Elías ya había pasado. Aquí era un nuevo tiempo, ¿no? El tiempo del nuevo pacto, el tiempo de la salvación, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos en ese tiempo, hermanos. Pero, ¿se dan cuenta de la naturaleza de Jacobo? Sí. ¿Se dan cuenta cómo era Jacobo? Él solamente dijo, quémalos, Señor. Si no te quieren, quémalos. ¿Sí? ¿No? Y el Señor Jesús dice, no. Esa no es la idea, Jacobo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir, sino a salvar. Hermanos, realmente Jacobo tenía mucho celo por las cosas del Señor. Y por supuesto que Jacobo tenía pero muy poca sensibilidad. Muy poca sensibilidad. ¿Se imaginan qué tipo de evangelista hubiera sido? Un hombre celoso por las cosas de Dios, pero un celo extremo, y un hombre sin esa sensibilidad. ¿Cómo fue en sus tiempos? ¿No? ¿Qué tipo de evangelista fue él? Él era celoso, hermanos. Él era explosivo. Él era apasionado. Él no se sentaba a ver qué pasaba, ¿no? Sí está mal lo que dijo, porque está mal, ¿no? Como que quemémoslo, ¿no? Pero si podemos rescatar algo bueno de estas palabras, hermanos, es que pues realmente Jacob se enojó porque los samaritanos deshonraban a Dios, ¿no? Lo rechazaron. Tal cual los samaritanos no querían a Jesús, no querían al Señor. Ellos lo rechazaron. Y había un enojo santo, un celo santo en Jacob, pero Jacob no lo podía controlar y lo dejaba desbordar mucho, a tal grado que dijo, quemémoslos, ¿no? Pero así era él, como un trueno, fuerte, ¿no? Apasionado. Tanto Jacobo como Juan eran así. Porque Juan también estaba ahí, ¿no? Juan también le dijo, quemémoslo. Ahora, hermanos, las personas celosas también son personas ambiciosas. Son ambiciosas. Porque esas personas se centran mucho en sus metas, ¿no es cierto? Se centran mucho en sus tareas. Ese celo los lleva a que se enfoquen en la ambición, en sus tareas, en sus metas. Así era también Jacobo, una persona que quería alcanzar sus metas, que quería alcanzar sus tareas. Y no solamente Jacob, sino que todos los discípulos tuvieron esa ambición, pero Jacob se le veía un poco más. Vean lo que dice Mateo 20:20. Mateo 20:20. Dice así, Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Detengámonos ahí, hermanos. ¿Recuerdan esta historia? Sí. Aquí estamos viendo a Jacobo y a Juan jalados por las faldas de su mamá, ¿no? y quieren algo, vean lo que quieren. Se acercan al Señor Jesucristo. Vean versículo 21, él le dijo, ¿qué quieres? O sea, el Señor Jesucristo le dijo a la mamá de Jacob y Juan, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínate, hermano, la madre de estos hombres diciendo, ¿podrías poner a mis dos niñitos al lado tuyo en tu trono? Uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Realmente, hermanos, no sé qué estaba pensando la mamá, pero bueno, para ella era bueno pedir esas cosas, ¿no? Digo, era una familia muy conocida, ¿no? Eran la familia de Zebedeo, ¿no?
estos dos niños son celosos del Señor y probablemente la mamá dijo, bueno, es oportuno pedirle esto al Señor Jesús, ¿no? Pero fíjense, hermanos, de alguna manera Pedro era igual, ¿no es cierto? Pedro era muy celoso. Pedro era un hombre celoso por las cosas del Señor y causó muchos problemas por ese celo, a tal grado que negó al Señor Jesucristo. Él decía que tenía ese celo, pero al final ese mismo celo lo hacía pedazos y negó al Señor Jesucristo, le dio la espalda. Pero, hermanos, cuando vemos a Jacobo, Jacobo era más determinado que Pedro. Por eso lo mataron primero, porque era más determinado. Él era celoso, pero él iba a lo que iba. Jacobo iba a lo que iba, ¿no? Yo quiero que imaginen eso. Siempre que vean a Jacobo y a Juan, siempre imaginen el apodo que el Señor les dio, el trueno. Ellos eran como un trueno, ¿no? Alguien arrebatado, impulsivo, rápido. Iba a lo que iba, ¿no? Y hermanos, Jacobo no daba concesiones. Él no titubeaba. Él veía sus cosas como ambición e iba por ellas, ¿no? Entonces aquí está Jacobo diciendo, yo voy por el reino de los cielos. Y no solo por el reino, también yo voy para sentarme a la diestra de Jesús. Así era Jacobo, un hombre decidido por sus metas, ¿no? Vean, continuamos, versículo 22, ahí mismo. Versículo 22 dice, entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Vean la pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Vean la visión de estos hombres. Y ellos dijeron, ¿qué? Podemos, claro que podemos. ¿Cuál es el problema, Jesús? Sí podemos. Y el Señor dice, ok, está bien, ustedes van a beber de esa copa. Y a partir, hermanos, del versículo 24 en adelante, el nivel de intensidad creció entre los discípulos al punto que discutían. Ellos discutían, el Señor, ahí en la historia, hermanos, les da una lección de liderazgo, ¿no? Pero quiero que noten, hermanos, que estos hombres, Jacobo y Juan, eran ambiciosos, querían sus objetivos, ¿no? Los que fueron menospreciados por los samaritanos, los que fueron perseguidos por ellos, ahora son cazadores y ambiciosos de la gloria de Dios, ¿no? Ellos son ambiciosos, hermanos. Y sabes, hermanos, esa ambición, la que vemos aquí de Jacobo y de Juan, esa actitud menosprecia a Cristo. Menosprecia a Cristo. Porque, hermanos, ellos de alguna manera hubieran hecho ver a Jesús como un tipo de líder autoritario, ¿no? De que a ti sí te doy esto, a ti no. ¿No? Tú sí vas a estar a mi izquierda y a mi derecha y tú no. Lo hace ver como un tipo de Jesús autoritario que da favores en base a principios, favoritismos, ¿no? Y probablemente así hubieran hecho ver al Señor Jesús. Pero, hermano, realmente esa actitud sí menospreciaba a Cristo y sí menospreciaba al reino de los cielos. Pero bueno, hermanos, Jacobo tuvo un celo grande, tuvo una pasión grande y al final estaba en el grupo 1, en el grupo más íntimo con Jesús, ¿no? Y hermanos, probablemente por esta razón Jacobo sintió que él debería de tener un tipo de recompensa. Como yo estoy en el grupo más íntimo, como yo tengo una relación más íntima con Jesús, entonces yo me merezco algo, ¿no? Pudo haber pensado Jacob, ¿no? Y qué mejor que estar al lado de Jesús, ¿no? Él pudo pensar eso. Él pudo pensar que por estar en el grupo 1 tenía una recompensa. Pero el Señor dijo, no es como tú piensas, Jacobo. Antes de recibir tu recompensa, vas a beber de la copa, le dijo, ¿no? Y vas a beberla toda, Jacobo. No un cachito, sino toda. ¿La copa qué era, hermanos? La ira. Era el sufrimiento. Era el sufrimiento que iban a pasar. Porque el camino al trono, hermanos, siempre es el camino de la cruz. Esa es una realidad. Para llegar al trono hay que pasar por el sufrimiento. Jesús le dio de la copa. Jesús les dio esa copa. Jacobo quería poder. Jesús les dio el servicio.
Jacobo quería gobernar, Jesús le dio una tumba como mártir. ¿Se dan cuenta? Hay que tomar la copa, dijo el Señor, y la van a tomar, ¿no? La van a tomar. ¿Quieren llegar al reino de los cielos? Está bien. Primero tienen que sufrir para que después lleguen, ¿no? Ahora, quiero que notes algo, hermano, en el pasaje que ya leímos de Hechos 12. Acompáñame a Hechos 12, versículo 1. Hechos 12. Hechos 12, ya la tenemos, perfecto. Hechos 12, versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Detengámonos ahí, hermanos. Aquí está hablando de un rey Herodes, ¿no? Y Herodes está atacando a la iglesia. Pero este Herodes, hermanos, no es el Herodes Antipa, ¿no? En ese tiempo había muchos Herodes. Todos le ponían a sus hijos Herodes, ¿no? Entonces, este no era Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes Antipas? Si recuerdan la historia bíblica, hermanos, Herodes Antipa era el que mató a Juan el Bautista y el que enjuició a Jesús. Ese se llamaba Herodes Antipa. Este Herodes que estamos viendo aquí en Hechos 2 se llama Herodes Agripa I. Agripa I. Este era Herodes Agripa I. De hecho, él era sobrino de Herodes Antipa, el que mató a Juan el Bautista y encarceló. Era su sobrino este Herodes, ¿no? Es que hay muchos Herodes y nos podemos confundir, hermanos, pero aquí estamos hablando de Herodes Agripa I, ¿ok? Este Herodes Agripa dice que agarró a Jacobo y ¿qué? Y lo mató, vean versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. De hecho, hermanos, la Biblia únicamente menciona la muerte de Jacobo, nada más de él. De los otros apóstoles, no. Solo la Biblia menciona que Jacobo fue muerto por espada, ¿no? De los demás apóstoles no nos dice su muerte. Después de esto, hermanos, de la muerte de Jacob, dice ahí que Herodes agarró a Pedro, ¿no? Y lo metió a la cárcel. ¿Por qué? Porque la muerte de Jacobo le gustó a los judíos. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que Herodes estaba buscando a Jacobo. Él estaba buscando al hijo del trueno y lo estaba buscando por algo. Porque Jacobo tenía mucha influencia, hermanos. Y probablemente más que Pedro, hermanos. Por eso lo agarraron y lo mataron. Quiero que vean, hermanos, la actitud de Jacobo lo llevó hasta este punto. Porque Jacobo era un hombre, otra vez lo repito, celoso, ambicioso, apasionado, ferviente. Él era un hombre lleno de fuerza, de sentimientos intolerantes, ¿no? Y por supuesto, Cristo tuvo que domar todo eso. Cristo tuvo que domar todo eso, hermanos. Y hacer de todo eso un hombre que glorificara a Dios y al final una columna de la iglesia. Eso es lo que tuvo que hacer Cristo. Agarrar todo eso, agarrar todo ese trueno que era y formar a un hombre que glorificara a Dios y que fuera fundamento importante de la iglesia de Cristo. Nos tenemos que hacer la pregunta, hermanos, ¿qué tipo de personas usa Dios? ¿Qué tipo de personas usa Dios? Bueno, Dios usa a las personas como aquellos grandes líderes como Pedro, ¿no? Dios usa a esas personas, grandes líderes como Pedro. También usa a personas calladas, a personas que están tras bambalinas, a hombres fieles como Andrés, ¿no? Y también Dios puede usar a las personas valientes, ambiciosas, celosas, egoístas como Jacobo. Dios puede usar ese tipo de personas. Cristo al final, hermanos, controló su temperamento. Cristo al final controló su lengua de Jacobo, controló ese celo. Y en lugar de que fuera un celo explosivo, Cristo dirigió todo ese celo para él. Y le enseñó a que no buscara la venganza. Él quería la venganza, quémalos. Al final el Señor le dijo, no busques la venganza. Hermanos, Jacobo llegó al lugar donde Cristo quería que llegara. A ese lugar de que muriera por Cristo. Por causa de Cristo, Jacobo murió. A Jacobo no lo mataron por otras cosas.
A Jacobo lo mataron porque predicaba a Cristo. Y hasta ahí quería que Jesús llegara. Sin duda, hermanos, Jacobo bebió la copa. También Juan la bebió. Para Juan, hermanos, la copa fue una vida larga de rechazo y una muerte en el exilio, ¿no? Esa fue su copa. Para Jacobo, su copa fue una vida corta. Fue un mártir. Él no duró muchos años. Y sabes, hermanos, los romanos tenían una moneda. Y esa moneda atrás, hermanos, tenía un buey que miraba hacia un altar, su moneda de los romanos. Tenía un buey que miraba hacia un altar y debajo de ese altar había una cosecha. Así era la moneda de los romanos. Y abajo de la moneda tenía unas palabras. Y estas palabras decían, listo para cualquiera de las dos. Así decía la palabra, listo para cualquiera de las dos. Entonces vemos a un buey con un altar y una cosecha. Y sabes, hermanos, así es la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Y así fue para los hijos del trueno. Ese momento de sacrificio en el altar fue para Jacobo. Y ese trabajo para arar la tierra fue de Juan. ¿Se dan cuenta? Juan vivió más, Jacobo no. Jacobo iba para sacrificio. No, Juan era el que trabajaba la tierra, hermanos. Y así es la vida cristiana, hermanos. Pero al final estos dos hombres bebieron la copa. Bebieron la copa. Y Jacobo, hermanos, tuvo mucho que aprender y lo aprendió callando, lo aprendió siendo sumiso en el Señor, aprendió a ser sensible para que Dios pudiera usarlo. Eso sin duda. Hay una historia, hermanos, que les quiero contar rápidamente de un pastor noruego. Este pastor noruego era un pastor insensible, muy insensible, hermanos. Y sabes, esa insensibilidad, era un pastor noruego, era muy insensible. Esa insensibilidad que él tenía pudo destruir su ministerio. Literalmente destruirlo, hermanos. Ese pastor dirigía su iglesia y dirigía a su familia. Y con toda la gente que lo rodeaba, él era insensible. De hecho, este pastor tenía un lema. Él decía, todo o nada. Así decía el pastor, todo o nada. Y él cuando iba a predicar, cuenta la historia que predicaba muy fuerte, como que echaba relámpagos. Era como un trueno, ¿no? Predicaba muy fuerte, pero él era así, estricto, poderoso, muy insensible, muy insensible. Imagínate, hermanos, su iglesia decía que ellos ni siquiera se preocupaban por su pastor, porque su pastor no se preocupaba por su iglesia. Imagínate qué tipo de hombre era, ¿no? Era un hombre fuerte, era ambicioso. Él quería extender el reino de Dios, pero quería mantener el estándar alto de Dios, ¿no? Pensando que él lo podía lograr con sus propias fuerzas, ¿no? Pero realmente él estaba muy ciego, a tal punto que no solamente afectó a la iglesia, sino que afectó a su familia. También afectó a su familia. Pasó el tiempo, hermanos, y él con su esposa tuvieron una niña, pero esta niña tenía una enfermedad, y esa enfermedad pues era algo grave, que un doctor le dijo, oye, ¿sabes qué? Tú debes de sacar a tu hija del frío de Noruega, porque Noruega es un país muy frío. Tú tienes que sacarla del frío y llevártela a un clima más cálido, porque si no lo haces va a morir. ¿Cuáles fueron las palabras de ese pastor? ¿Cuáles crees que fueron? El pastor dijo, todo o nada. Ese era su lema, todo o nada. Se quedó la niña y murió. Murió la niña. Por supuesto, hermanos, que la madre estaba destrozada, estaba molesta, estaba desamparada. Esta mujer no encontró el amor en su marido, hermanos, porque todo ese amor se lo había dado a su hija. Esa madre se sentaba, dice la historia, que esa madre se sentaba por horas sosteniendo la ropa de su pequeña. Ella alimentaba ese corazón muerto con la ropa de su hija, ¿no? Este pastor se dio cuenta de eso y le quitó la ropa
a la mujer, pero la mujer habilidosa pudo quedarse con un moño y ese moño seguía alimentando esa tristeza de esa mujer. Pasó el tiempo y el pastor se volvió a dar cuenta que tenía el moño y se lo quitó y la mujer quedó triste sin nada y al final el pastor le dijo, tú no tienes que tener este moño, recuerda, todo o nada. Le dio un sermón del todo o nada. Pasaron los meses y esta mujer murió de tristeza. Murió de tristeza. Aquí hay, hermanos, aquí hay una insensibilidad muy grande, ¿no es cierto? Porque este tipo de actitud es trágica, hermanos. Y sabes, por desgracia, hay muchos cristianos que supuestamente son pastores, entre comillas, pero no escuchan a su iglesia. Son insensibles. Y por supuesto no atienden ni a su propia casa. Están metidos tanto en sus tareas que se olvidan de la gente, se olvidan de sus ovejas. Son hombres insensibles. El celo con la insensibilidad te hace un hombre cruel. Te hace un hombre cruel. Si tú eres un hombre celoso en extremo y a la vez eres insensible, eso te hace cruel. Te hace cruel, sí, un hombre cruel, hermanos. ¿Cómo era este hombre? Era un hombre cruel, ¿no? Él ni siquiera ayudó a su esposa cuando tenía que ayudarla. Era un hombre cruel. Así era Jacobo. Y Jacobo tenía que ser refinado. Recuerda lo que decía Jacobo, pues quémalo, Señor. Él era insensible. Él no tenía esa sensibilidad. Él no tenía ese amor. Había mucho trabajo con Jacobo. Mucho trabajo. Jacobo era igual que este pastor noruego. Jesús tenía que trabajar. Vuelvo a repetir, ¿qué tipo de hombres usa Dios, hermanos? ¿Qué tipo de mujeres usa Dios, hermanos? Gente dinámica como Pedro. Líderes que hacen que todo lo sigan. También usa gente humilde como Andrés. A gente que está trabajando de manera callada tras bambalinas. Y también usa a Jacobo, ¿no? Hombres que son celosos, que son fuertes, apasionados. Dios usa ese tipo de gentes. Quizás alguien se puede preguntar, ¿Dios puede usar ese tipo de personas? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Nadie tiene que nacer con un aro aquí en la cabeza, o nadie tiene que ser súper virtuoso, ¿no? Tú puedes ser un hombre común y corriente y Dios va a ir transformándote día a día. Así como lo hizo con Jacobo, hermanos. Jacobo al final fue transformado para la gloria de Dios, hermanos. Él era un fuerte hombre, pero al final Dios lo transformó y Dios lo llevó a donde quería llevarlo. Un hombre que predicara su evangelio, que fuera amoroso, un hombre que viera por los demás. Y eso lo llevó a que muriera por causa de Cristo. Algo glorioso, ¿no? Morir por causa de Cristo, hermanos, ¿no? Por el tiempo no me va a dar, hermanos, hablar de Juan, ya que no es mucho realmente la información que tengo de Juan. ¿Por qué, hermanos? Porque Juan y Jacobo se les llamaba igual, hijos del trueno. Jacobo era igual que Juan, y Juan era igual que Jacobo, nada más. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que si Jacobo era celoso y explosivo acá, Juan a lo mejor estaba abajo, no era tanto como él, ¿no? Pero lo era. Pero por el tiempo, hermanos, lo vamos a dejar aquí, y si Dios permite, vamos a ver a Juan la siguiente semana, y vamos a ver una gran historia en Juan, porque aprendemos mucho de Juan también, hermanos. ¿Ok? Entonces, sin más, aquí acabamos, hermanos. ¿Ok?